Eh, Hermanos, de nuevo, Dios nos concede el enorme privilegio de acercarnos a su santa palabra con el objetivo de adquirir el conocimiento de la verdad, conocimiento de su voluntad. Este es el primer estudio del año. Deseo de verdad con todo mi corazón que Dios les conceda disfrutar de estos estudios como lo hago yo cuando los preparo. Que la meditación de la palabra de Dios no sea una carga para ustedes, sino que sea realmente una bendición. Oremos, pidámosle a Dios. Padre del cielo, gracias, gracias por tu palabra, gracias por estar ahí cuando te necesitamos, gracias por dejarnos tu voluntad escrita para poder conocerla, gracias que podemos meditar en ella, gracias Señor por tanto amor como tú tienes para con tu pueblo, tu iglesia, gracias por esta oportunidad nueva de acercarnos a tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio y en la meditación de ella. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, seguimos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Vamos por el capítulo 5 y hoy nos corresponden los versículos del 3 al 5, donde eh, para poder entender bien estos versículos tenemos que empezar desde el 1 para tener el contexto. ¿Ok? Dice en el 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe eh, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y ahora vienen los textos que vamos a meditar hoy. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hasta ahí la palabra del Señor que vamos a meditar hoy. Hermanos, es fácil gloriarse en la esperanza de la gloria de Dios. Es fácil. Eh, porque la esperanza de la gloria de Dios es segura. Lo que es mucho menos fácil es gloriarnos en las tribulaciones. Eh, esta palabra tribulaciones aquí, eh, eh, en este pasaje de Romanos capítulo 5, no se refiere a simples inconvenientes. Es decir, eh, no se refiere Pablo a circunstancias adversas nada más. Se refiere a un auténtico sufrimiento, a un estrés insoportable. Sin embargo, el apóstol Pablo nos enseña aquí que nos podemos gloriar en esas circunstancias. Es más, él nos va a hablar de los beneficios de las tribulaciones. Que dicho sea de paso, nada tiene que ver con la gran tribulación escatológica, es decir, de los tiempos del fin, de los que nos habla la Sagrada Escritura. Se refiere más bien a las aflicciones del tiempo presente, como Pablo enseñará más adelante en el capítulo 8, verso 18. En otras versiones se usa la palabra sufrimiento en vez de tribulación, ¿verdad? Con lo que Romanos 5, del 3 al 5, eh, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en los sufrimientos. Pocas personas son capaces de ver lo positivo en lo negativo. Es decir, porque hay cosas positivas en lo negativo. Siempre hay algo bueno que aprender, incluso de lo malo. Recuerden las palabras de Pablo que estudiaremos más adelante, llegado su momento, pero que ya la conocen porque la hemos citado varias veces, que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿verdad? Romanos 8, 28. Todas las cosas
incluye a todas, es decir, no se refiere a algunas. Todas las cosas ayudan a bien. Hay experiencias que pueden resultar realmente traumáticas, pero incluso ese tipo de experiencias, dentro de ese mismo tipo de experiencia, podemos sacar algo bueno. Pablo sabía bien de lo que hablaba porque no en vano, él mismo fue probado en muchísimos sufrimientos. Pero, ¿cómo es posible gozarse en las tribulaciones? ¿Cómo es posible gozarse cuando se está sufriendo? ¿Cómo el sufrir puede ser considerado una bendición? El apóstol habla de algunos de esos beneficios de lo malo, es decir, de las tribulaciones. Algunos pasajes nos ayudarán a entenderlo mucho mejor, mucho más profundamente. Por ejemplo, en el Salmo 119, en el versículo 67, podemos verlo. Salmo 119, versículo 67, dice lo siguiente. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Antes de que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Es decir, la humillación le sirvió para corregir su vida. Más adelante en el versículo 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Es decir, aquí el salmista se está gozando en la humillación, porque eso le ayudó a centrarse en la palabra de Dios y la palabra de Dios ordenó sus pasos. En estos pasajes, el autor otorga al sufrimiento, el sufrimiento de ser humillado, el beneficio de aprender. Aprender que la palabra de Dios le ayuda a corregir su vida. En 2 de Corintios, capítulo 12, el apóstol Pablo habla de su propia experiencia. 2 de Corintios, capítulo 12, versículos, vamos a ir desde el versículo 7 en adelante hasta el versículo 10, dice algo muy importante aquí el apóstol Pablo que debemos tener en cuenta. 12:7, 2 de Corintios 12:7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado a Dios, al Señor, que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, oh amados, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Te habías parado a pensar alguna vez, a ver el sufrimiento desde esta óptica, desde esta perspectiva, como un motivo para acercarse a Dios? La humillación como un motivo para mantenerse en humildad, para no engrandecerse demasiado. En este texto, Pablo explica que aquel aguijón del que él habla, que no sabemos cuál era, él padecía, tenía la ventaja de mantenerle en humildad, para que no me enalteciese, para que no me exaltase desmedidamente, dice, para que los éxitos del ministerio eh, no se le subieran a la cabeza. A veces aprendemos mucho más de los sufrimientos que de aquellas cosas que nos hacen gozar. Por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, Apocalipsis, capítulo 2, verso 10, dice,
no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí el Señor Jesús los anima a perseverar en la tribulación y en el sufrimiento. Es decir, estas cosas forjan el carácter del cristiano. Por esta razón, el apóstol Pablo sigue diciendo en Romanos 5, del 3 al 5, que es el texto que estamos estudiando, dice, y no solo en esto, es decir, en la esperanza, no me voy a gloriar solo en la esperanza de la gloria de Dios, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, dice, versículo 3, segunda parte, dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. La paciencia es la cualidad de la tolerancia y el autocontrol, que se manifiesta particularmente en medio bueno, en una disposición de esperar en Dios, en su voluntad, en medio de cualquier circunstancia, sea la que sea. Se refiere a la capacidad de aguantar el peso de alguna carga o de alguna aflicción, de perseverar. Es la virtud de resistir las dificultades sin darse por vencido. Está escrito, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, tengan en cuenta que está hablando del justo, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos 10 del 36 al 39. Pero el que retrocediere no agradará al alma de Dios. Los creyentes somos llamados a ser pacientes. Pacientes en nuestra relación con Dios y también pacientes en nuestra relación los unos con los otros. Solo quienes han enfrentado la adversidad, la dificultad, la aflicción, alcanza al final la paciencia. ¿Cuántos de ustedes necesitan paciencia? Yo creo que a todos nos hace falta en mayor o menor grado. Algunas personas dicen que no le piden paciencia a Dios para que no les envíe tribulaciones, pruebas. Pero, hermanos, seamos maduros. ¿Cómo vamos entonces a alcanzar la paciencia? Si no somos probados en la tribulación. ¿Cómo sabremos si somos pacientes sino justamente en la prueba? Nadie puede vencer una guerra si huye de las batallas. Si se niega a participar en ella, jamás vencerá. La paciencia se consigue justamente ejercitándose en medio de las tribulaciones, de las aflicciones. No obstante, es importante señalar que cuando Pablo dice que la paciencia produce prueba, no se está refiriendo a que la paciencia produce más dificultades. No, se refiere a lo que ha sido probado y ha resultado satisfactorio. Es decir, produce aprobado. La paciencia en la tribulación nos permite ser probados a fin de ser aprobados. Somos probados para ser aprobados. Esto quiere decir que la paciencia es parte de un proceso que Dios sigue con nosotros, con sus hijos. En otra versión dice, y no solo esto, sino que aún nos regocijamos en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento trae perseverancia. Y la perseverancia, el carácter aprobado. Y el carácter probado, la esperanza. En ocasiones, Dios hizo pasar a su pueblo
por situaciones adversas, con el fin de formarlos y engrandecer el carácter de ellos para ser aprobados. El Antiguo Testamento está lleno de pasajes que nos muestran esta verdad. La perseverancia y la fe en medio de la dificultad, mientras somos probados, forja nuestro carácter, nos forja en la paciencia, de modo que finalmente regresamos de nuevo a la esperanza de la que hablaba el versículo 2 de Romanos capítulo 5. A esto fue a lo que se refirió nuestro Señor Jesucristo cuando dijo en Mateo 5, del 10 al 12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, dice el Señor, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, dice el Señor, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esto es lo que experimentaron los apóstoles, de lo que nos habla Lucas en Hechos capítulo 5, versículo 41. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Se refiere al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro aprendió en aquella ocasión una lección que no olvidaría por el resto de su vida. Por eso él pudo escribir más adelante en Primera de Pedro capítulo 4, vamos a verlo. Primera de Pedro capítulo 4, verso 14 al 16, Primera de Pedro 4 del 14 al 16, dice, si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como ladrón o homicida o ladrón o malhechor o por intrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Gozarse en medio de la persecución. Aquí lo importante es asegurarnos de que nuestras aflicciones no sean el resultado de nuestras malas actitudes, de nuestras actitudes incorrectas, de nuestras ambiciones desmedidas, de nuestra falta de respeto por el prójimo, por nuestra falta de reposo en Dios o por nuestra negativa a limitar nuestra vida a la actividad de la voluntad de Dios. Un poco antes, en Primera de Pedro, capítulo 2, verso del 20 al 21, dice, porque qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. ¡Qué gloria! Mas si haciendo lo correcto, lo bueno, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Veis? Se trata de ser aprobado por Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El Señor le dijo a Pedro, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Eso está escrito en Lucas capítulo 22, del 31 al 32. Pero miren, hermanos, ¿no podría el Señor haber pedido que Pedro fuera librado de ser sacudido en la zaranda por el diablo?
Claro que sí, pero no lo hizo así. En este caso hubiera evitado las presiones de la tribulación, pero en el propósito de Dios, la acción propuesta por Satanás, en lugar de producirle un mal a Pedro, le iba a producir una bendición. Al ser sacudido en la zaranda, objeto que se utiliza también para separar la paja del trigo, su vida iba a ser purificada. Y es que la prueba nos purifica. Eso es lo que realmente sucedió durante el proceso en que Pedro negó al Señor 3 veces, pero culminó con su plena restauración por la intercesión del Señor Jesús. Solo después de pasar por la zaranda, Pedro estaba, listo para predicar como lo hizo el día de Pentecostés. Listo para confirmar a los hermanos. Antes no hubiera sido útil. Tenía que pasar por la prueba. Tenía que pasar por la experiencia de saber que no era autosuficiente. ¿Recuerdas las palabras de Pedro? Señor, yo te seguiré hasta la muerte. De cierto te digo que antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y sucedió. Y justamente porque sucedió y Pedro se humilló y lloró amargamente por haberlo hecho, fue que Cristo le restauró. Y por pasar por esta experiencia fue que Pedro pudo ser usado por Cristo en el ministerio. No hubiera podido escribir estas hermosas cartas que tenemos en la Biblia de Pedro, que han instruido y animado a millones y millones de cristianos de todos los tiempos. De modo que la aflicción nos ayuda a perfeccionar nuestro corazón en Dios para que seamos aprobados. Y esto es muy importante que lo entendamos, hermanos, para que no andemos quejándonos como niños chicos, como niños pequeños, sino para que entendamos que cuando pasamos por la tribulación, no preguntemos ¿por qué, Señor?, sino ¿para qué, Señor? Gracias a aquel zarandeo que Cristo no quiso evitarle a Pedro, es evidente que la tribulación de esa clase llega a ser de gran gozo, porque una tribulación que purifica al cristiano lo separa de lo que interfiere en su utilidad y lo capacita para ser de ayuda y de bendición a otros. Así que cuando estés pasando por la prueba y por la tribulación, piensa, Dios te está preparando, Dios te está perfeccionando, porque Dios quiere usarte para edificación de su iglesia. Seguimos con Romanos capítulo 3, versos del 3 al 5, donde dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Necesitamos esperanza para vivir. Así que no debemos huir de la prueba, porque es en ella que obtenemos la esperanza. Cuando superamos la prueba, cuando soportamos la aflicción, somos aprobados y ahí entramos a reforzar esa esperanza nuestra, la esperanza de la gloria de Dios. Conforme a los versos que estudiamos la semana pasada, podemos disfrutar por fe de la esperanza de la gloria de Dios, pero ¿cómo debemos enfrentar las circunstancias difíciles que nos encontramos en el día a día hasta que lleguemos a esa gloria de Dios? ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando las cosas no son como nos gustaría que fuesen? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer un joven, por ejemplo, cuyo padre es alcohólico y maltrata a su mamá? ¿Cómo enfrentar una situación así? ¿Qué debería hacer una hermana ya mayor que soporta una enfermedad lacerante que le hace sufrir a diario? ¿Qué
hará aquel hombre que se quedó sin trabajo y lucha día tras día para llevar un bocado de pan a su casa y que cada vez se le hace más difícil? ¿Qué debe hacer aquella chica joven que puso toda su esperanza en otro joven que le prometió fidelidad eterna y que la abandonó para marcharse con otra chica? Todas estas situaciones son reales, tomadas de la vida misma. ¿Qué hacer en tales circunstancias? En las que, aún creyendo en la gloria de Dios venidera, en el momento presente pasamos por situaciones que nos producen estrés, miedo, hambre, dolor, angustia. ¿Qué hacer ante todo eso? A todos ellos, Pablo les dice, gloríense en los sufrimientos. Y Santiago nos dice exactamente lo mismo. Hermanos míos, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando seáis hallados en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4. No se trata de negar el sufrimiento como algunos gurús de lo absurdo sugieren. No hay dolor, no hay dolor, no hay dolor. No, no se trata de eso. Eso no funciona. Ni se trata tampoco de la resignación ante lo inevitable. No, no se trata de eso. Pablo va mucho más allá al decir, nos gloriamos en las tribulaciones. Y Santiago insiste, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos, de lo que se trata es de que nos gocemos en el infortunio, sabiendo que finalmente aportará esperanza a nuestra esperanza. Pero ese proceso que comienza con la aflicción terminará con la esperanza. Romanos capítulo 5, versículo 5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué hermosa palabra. Necesitamos que Dios ilumine nuestros ojos para que entendamos la esperanza a la que Dios nos llama. Si la comprendiésemos realmente, totalmente, no habría tribulación, por tremenda que fuera, que nos robase el gozo o la paz que el Espíritu Santo nos da. La esperanza, hermano, de la que habla Pablo tiene que ver con lo que esperamos. El profeta Isaías dijo, los muchachos se fatigan y caen, se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías capítulo 40, versículos del 30 al 31. Vivimos en un mundo que está absolutamente desesperanzado. La gente anda desorientada, sin saber qué creer, a quién seguir. Hay quienes se aferran a falsas esperanzas. Como está escrito en Proverbios, dice, cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. Y la expectación de los malos perecerá. El justo, en cambio, es librado de la tribulación. Mas el impío entra en su lugar, el lugar suyo. Proverbios 11, del 7 al 8. Muchos dudan y ponen en tela de juicio todo lo que decimos y todo lo que dice la Escritura Sagrada. Todo lo que no pueden ver, lo niegan. Y aquellos que tienen esperanza, de entre esos que no creen en Dios, la depositan su esperanza en lo que no deben. Esto hace que algunos cristianos
se avergüencen de afirmar que nuestra esperanza, que toda nuestra confianza está depositada en un Dios que no vemos, que nuestra esperanza es una esperanza y también invisible. La gente piensa, ¿estarán en su sano juicio en pleno siglo XXI creyendo en Dios o en la Biblia? Bueno, realmente así está escrito, ¿verdad? Porque la palabra de la cruz es locura, pero a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1, 18. Para nosotros es poder que nos conforta, que nos anima, poder que nos levanta y que nos sostiene en medio de las dificultades. Sí, la palabra de la cruz es una palabra llena de esperanza, no solo futura, sino también una esperanza, la esperanza de la gloria de Dios es una esperanza que resulta como un ancla para nuestra alma, aquí, ahora. Es la esperanza que necesitamos cada día en nuestro caminar diario. Y la gente también, aunque no lo sepa. Es muy triste leer a veces noticias como que en todo el mundo se está dando cada vez más un alto índice de suicidios. Multitud de personas se están quitando la vida porque no tienen razones para vivir. No tienen esperanza alguna. Es muy triste. Nosotros tenemos una esperanza que nos da fuerza para vivir, que le da sentido a nuestra vida. Nosotros también en otro tiempo estábamos sin, bueno, pues, como dice la Escritura, ¿no? Alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. Y era así por nuestra ignorancia, hasta que alguien nos habló del Evangelio. Nosotros debiéramos hablar del Evangelio a muchas otras personas. Debiéramos hablar del Evangelio a todos los que andan desesperanzados. Porque el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, si lo creen y depositan fe y confianza en Él, les dará esperanza para vivir el día a día. Nadie debería avergonzarse de tener esperanza. La esperanza en la gloria de Dios. Mucho menos cuando esa esperanza está depositada en Dios y tiene como fundamento la Sagrada Escritura. Conforme al consejo del apóstol Pablo, deberíamos orar como él lo hacía. Fíjense, por ejemplo, lean conmigo en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 18. Por esta causa, también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo oraba para que entendiésemos, para que Dios iluminara nuestra mente y fuésemos capaces de entender la esperanza bienaventurada a la que somos llamados. No te avergüences de la esperanza, mi hermano. Muchos la quisieran para sí, sobre todo cuando estamos basando nuestra esperanza no en una filosofía humanista, ni en pensamientos de la gente, sino en Dios, en su palabra.
Vivimos confiados porque nuestra esperanza descansa sobre un fundamento sólido, inamovible, el amor incondicional de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 1 Corintios 12, versículo 13. Porque el Espíritu Santo está con nosotros, hermanos. El amor de Dios sigue derramándose continuamente, día tras día, en nuestras vidas. Con razón, el apóstol Juan escribió: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 1 Juan 4, del 7 al 8. No seremos avergonzados, porque sabemos que Dios cumplirá sus promesas. Si tú depositas tu confianza, si tú depositas tu fe, si depositas todo tu corazón en Cristo, Dios jamás te defraudará. Por eso es que nosotros podemos regocijarnos en medio de la tribulación, porque tenemos una esperanza firme. Yo quiero preguntarte, hermanos, y amigo que nos estás viendo, posible que alguien te haya dicho, te haya pasado el enlace de este vídeo para que lo veas. Y es posible que sea la primera vez que tú estás oyendo un sermón de la palabra de Dios. No lo sé, pero ¿tienes tu esperanza? Déjame preguntarte, ¿cuál es tu esperanza? ¿Quizás ganarte la lotería? Hermanos, amigos, Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Quizás debas decir como el salmista: clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Salmo 22:5. Alma mía, en Dios reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Salmo 62, del 5 al 8. Porque tú, oh Señor, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he confiado, sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Salmo 71, del 5 al 6. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor, en Dios el Señor, mi esperanza para contar todas sus obras. Salmo 73, del 27 al 28. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre, como dice David, también yo lo digo, este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34, del 4 al 7. El salmo hermoso del 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará
bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y del dragón. Y por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, dice el Señor. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmo 91. Hermanos, lean estos pasajes, reléanlo, mediten en ellos y verán cómo Dios es absoluta y completamente confiable. Todo aquel que mire al Señor no será avergonzado. Por tanto, en definitiva, conclusión y resumen de este estudio de hoy, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que la justificación por fe en Jesucristo no tiene que ver solamente con el pasado, nuestra vida de pecado, que es cubierta por el sacrificio de Cristo, y con el futuro, con la esperanza de la futura gloria de Dios. También tiene que ver con el presente inmediato, con el aquí y ahora. Nuestra fe nos tiene que servir en el día a día. Eso tiene que ver con nuestra purificación, es decir, con nuestra santificación. Y esto es lo que estaremos viendo en los pasajes que vienen a continuación. Por tanto, cuando pases por la prueba, no te desanimes, hermano. Cuando estés en la aflicción y el estrés, llame a tu puerta. Deja que la fe abra y verás como, te aseguro que no encontrarás a nadie. Recuerda que la prueba y la aflicción están forjando tu carácter para que seas semejante al Hijo de Dios. Así que Dios aprovecha el sufrimiento para perfeccionarnos. Tú puedes ser feliz en medio del sufrimiento. La seguridad de nuestra esperanza en Cristo nos dará el poder para superar cualquier situación, por difícil que ésta sea. No importa que tengamos que atravesar, qué tormentas tengamos que soportar. Dios siempre estará con nosotros. Él jamás nos abandonará. Él fue quien dijo, no te desampararé ni te dejaré nunca. De manera que podemos decir confiadamente que el Señor es nuestro ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13 del 5 al 6. Así que el proceso que Pablo describe comienza con el sufrimiento y acaba con la esperanza. Al sufrir, los hijos de Dios aprendemos a perseverar. Mientras que nos mantenemos firmes, Dios forma en nosotros el carácter y nos aprueba. Y al salir victorioso de las pruebas se produce mayor esperanza aún, mayor confianza para el futuro. Tal esperanza termina en una completa felicidad, porque no es una esperanza puesta en cosas vanas que resultaría en frustración al no cumplirse. Hermanos, tenemos una palabra hermosa que nos invita a perseverar, más que perseverar en los caminos del Señor a pesar de las dificultades.
nos invita a gloriarnos, a gozarnos con la tribulación, sabiendo que esa tribulación está formando nuestro carácter. Las aflicciones que enfrentamos día tras día, las situaciones de estrés, están ahí para ayudarnos, para moldearnos. Oremos, hermanos, que Dios nos ayude. Pidámosle a Dios que seamos capaces de entender estas cosas, porque si las entendemos, podremos enfrentar la tribulación de una manera mucho, mucho más gozosa. Oremos. Padre del cielo, te damos muchas gracias, Dios. Gracias. Gracias por tu palabra, que nos consuela, que nos anima, que nos edifica, que nos fortalece. Señor, bendice a todos mis hermanos, a todas las personas que están viendo este vídeo. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Yo te ruego que tengas misericordia, Señor, de cada uno de nosotros y nos ayudes a entender. Por favor, ayúdanos, especialmente cuando estemos pasando por la tribulación, por la angustia. Ayúdanos. Ayúdanos a ver tu obra en nuestras vidas. El propósito de esa prueba, que es el perfeccionar nuestras almas. Glorifícate en todos nosotros, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiera Dios que este estudio de la palabra de Dios sea de edificación para todos ustedes. Les animo a compartirlo con sus familiares y amigos. También les animo a que pongan un comentario y ayuden a los demás a que también comenten en estos vídeos. Participen de los comentarios porque a veces hacen preguntas y demás. Testifiquen de dónde son, desde dónde están viendo nuestros vídeos. Nos anima a saber que cada vez se van viendo en más partes del mundo. Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo y hasta el próximo día que sigamos estudiando la palabra juntos. Dios les bendiga.